Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente, como cada jueves, estoy aquí para compartir el devocional del día. Y bueno, quería compartirles una reflexión. El título del devocional es Sordo, Ciego y Mudo. Y pensaba en lo primero, ¿no? Que pienso cuando escucho estas tres palabras, es la imagen de los monitos, ¿no? Sordo, ciego y mudo. Y cuando yo iba a la secundaria, nosotros hicimos la campera de egresados, ¿no? Y cada uno elegía un emoji de los de WhatsApp para bordar en la campera. Y yo elegí el del monito que está con la boca tapada, que en realidad para mí era como que el monito se quería reír y se quería tapar la boca, pero pero no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Porque un monito mudo, ¿no? Yo de muda no tengo ni tenía nada. Y bueno, haciendo alusión, ¿no? No, usando gráficamente, ¿no? Estos tres monitos, quería compartirles esta reflexión. Sordo, lo primero, no vamos por sordo. ¿Y cuántas veces hemos oído a palabras necias, oídos sordos? A mí me lo dijo muchas veces mi papá, ¿no? Pero usted lo habrá escuchado de alguien, seguro alguna vez escuchó este dicho, este refrán va. Y pensaba en mi adolescencia también. Le hablé ya no un poco de cuando fue mi egresado, pero pensaba en mi adolescencia cuando tenía mis amigas, ¿no? Que me gastaban y me decían, bueno, por un fin de semana que no vayas a la iglesia y salgamos y te emborrachas, después vas, pedís perdón y ya está. Si Dios todo lo perdona. Y qué tontera, porque yo habiéndome criado en mi hogar cristiano, oía eso y era como que, bueno, sí, después voy y pido perdón y ya está. Y qué tontera, ¿no? A palabras necias, oídos sordos, lo escuchamos muchas veces, toda la vida quizás. Y yo lo escuchaba, aunque me había criado en un hogar cristiano, aunque sabía que no era así, ¿no? Más allá de que no tenía nada de malo que yo pudiera salir o juntarme con mis amigas, yo oía eso de, ay, Dios después te perdona. No hacía oído sordo a palabras necias. Y una de las cosas que pensaba yo, ¿no? Cuando escribía y leía y hacía esta reflexión es cuando Jesús fue tentado en el desierto y el diablo le dice, porque Jesús estaba ayunando, ¿no? Durante 40 días y tenía hambre, y el diablo le dice que si era Dios, ¿no? Que porque no le decía a las piedras conviértanse en pan. Y Jesús le dice algo muy, muy importante, ¿no? Que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí no hay que ser sordo ante la palabra, ¿no? La palabra de Dios, nuestro Padre. Ahí está, perdón, tuve que interrumpir un momento, pido disculpas. Ante las palabras de nuestro Padre, ¿no? Ahí sí que no tenemos que ser sordos. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dice, ¿no? Y es así, yo en ese momento pensaba y decía, qué tonta, ¿no? Porque aún sabiendo que no era así, no hacía oído sordo a esas palabras necias. Y Jesús, un ejemplo clarísimo y el mejor ejemplo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hizo oído sordo al mismo diablo que venía a tentarlo. Y lo llevamos a nuestra vida, ¿no? Diaria. Y cuántas veces suceden estas cosas de que no desoímos las palabras necias, las palabras que
que afectan a nuestra edificación, que afectan a nuestro crecimiento espiritual, que no nos hacen bien, ¿no? Y lo primero, sordo, ser sordo, no hacer oídos sordos a todo lo que viene del enemigo y muchas veces nuestro, porque quizás lo que pensamos, yo pensaba en algo, ¿no? Cuando me levanto a la mañana estoy de mal humor y quizás me dicen algo, ¿no? Mi marido puede ser que me diga, o me haga un chiste, y yo como recién me levanto y estoy de mal humor, oigo más, se me activa el oídito biónico de lo que él me dice como para pelear, ¿no? Es un ejemplo tonto quizás, pero no hago oído sordo. Y eso no es una palabra necia, quizás mi esposo me hace un chiste, pero pensaba en esto, en el ser sordo frente a lo que no me edifica, ¿no? A lo que no me hace crecer, a lo que quizás me desvía un poco. Después seguimos con la segunda palabra, que es ciego. Y bueno, y lo primero que pensé en esto fue cuando era chiquita también y no me dejaban ver películas de terror. ¿Por qué no nos dejaban ver películas de terror, papi? Porque nos decía mi papá, esas cosas tienen un trabajo especial, una muchas ataduras espirituales que nosotros quizás no vemos, pero están. La pornografía, qué cosa, ¿no? Ay, no, un hijo de Dios, no. Y ver lo indebido me quita crecimiento, me aleja un poquito, ¿no? Un poquito o mucho. Y la palabra dice en Marcos 9:47 que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, que te lo arranques, porque mejor es perder un ojo que irte al infierno, ¿no? Y esto no quiere decir que todos arranquémonos el ojo porque miré algo que no tenía que mirar o porque me hace mirar algo que no, sino, por eso yo ponía ciego, ¿no? Como segundo, sino hacerme ciego frente a esas cosas que no me alimentan, que no me edifican, como decía, que me quita el crecimiento. Si tú decía, ¿no? En Marcos 9:47, si tu ojo derecho te es tropiezo, te hace tropezar, arráncatelo derecho, estoy bien, ¿no? No ver esas cosas que me alejan de Dios. Como le decía cuando yo era chica, mi papá decía una película de terror, esas cosas tienen ataduras espirituales, tienen trabajos hechos especialmente para que sea afectado el espíritu. Y quizás vos no lo ves porque estás viendo la película y ese es un efecto especial, pero no, el diablo es astuto, ¿no? Y sabe por cuántas personas no ven películas de terror por la de adrenalina, porque no, y a veces eso abre puertas espirituales. Y qué pavada una película de terror, no es pavada, ¿no? Muchas veces, o ver cosas que no me edifican, que me hacen como le decía, perder quizás crecimiento o perderme de no sé, la novela, las dos novelas de las 4, la novela de las 10 de la noche que, que me quitan quizás hasta tiempo, ¿no? Que pueda alejarme, ¿no? Desviar la vista de lo que no me edifica, de lo que quizás hasta me es de tropiezo. Sordo, ser ciego frente a estas cosas que no me acercan a Jesús. Y el último, mudo, ¿no? Y ya hablé mucho de lo que digo con mi boca, del no usar la lengua de usar la lengua con sabiduría, ¿no? De decir, de no decir,
pero este último no, mudo. Y pensaba más allá de lo que yo pienso, ¿no? Que le decía en uno de los devocionales pasados, mi primera reacción fue decir tal cosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque no estaba alimentada como tenía, ¿no? Que estar alimentada. Y más allá de eso pensaba en cuando en la palabra de Dios dice, en Romanos, no recuerdo ahora el versículo, que hable de lo que sea de edificación mutua. En volverme mudo cuando lo que tengo para decir no me da ni crecimiento a mí ni crecimiento a mi hermano. Eran las tres, ¿no? Sordo, ciego y mudo. Qué locura, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me haga estas tres cosas? Y dice su palabra que los frutos del Espíritu son, ¿no? Y entre ellos está el dominio propio. Y pensaba en esta meditación y pensaba en esto, en tener, alimentarme para tener el dominio propio de poder decir, soy sorda frente a lo que no me edifica, frente a lo que me hace decrecer. Soy ciega frente a lo que me quita el foco de Cristo. Y soy muda frente a lo que no me hace crecer ni hace crecer a mi hermano, frente a lo que me puede hacer tropezar y lo que puede hacer tropezar a mi hermano. Les quería dejar esta reflexión, quizás cortita, y no me quería olvidar del pasaje en la Biblia, creo que lo anoté, sí, Primera de Corintios 10:23, que Dios nos dio todos los sentidos, ¿no? Que la vista, nos dio la boca, nos dio el oír, nos dio el gusto, ¿no? Nos dio, y en su palabra dice, todo me es lícito, mas todo no conviene. Sí, todo me es permitido, pero no todo me edifica. ¿Y por qué hacer énfasis en este pasaje? Porque Dios nos dio los sentidos, pero nos enseña cómo usarlos. Nos enseña cómo conducirnos, ¿no? Todo me es lícito. Somos la creación, lo supremo de la creación, ¿no? Lo más importante para Dios de la creación, nos dio la capacidad de pensar, ¿no? Nos dio cosas que quizás los animales no tienen, que otras no tienen, ¿no? Y aún así, y sabemos que podemos hacer un montón de cosas, que tenemos la capacidad de hacer un montón de cosas, que podemos hacer tantas cosas, ¿no? Pero no todo nos edifica, no todo nos hace crecer en Dios. Y esa era la reflexión, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo me edifica. Que podamos sacar, que podemos hacernos sordos frente a las cosas que escucho que no me hacen crecer, que podemos hacernos ciegos frente a esas cosas que vemos y también nos quitan crecimiento, y mudos para no tropezar yo y no hacer tropezar al otro. Amén. Bueno, les quería dejar esa reflexión que espero que sea de bendición para sus vidas, tanto como lo fue para la mía, y no se va a olvidar porque va a recordar la imagen de los monitos, sordo, ciego y mudo, ¿no? No es la canción de Shakira, sino es la reflexión que hoy tenía para compartir, de que podamos tener el dominio propio, la fortaleza, la voluntad en Dios de hacernos sordos, ciegos y mudos frente a estas cosas que nos alejan de Dios. Amén. Dios le bendiga.